El tema que traigo, atributos para un cristiano diligente. El tema general, el título en esta ocasión de esta parte, adquirir la naturaleza divina. Tomemos en cuenta que adquirir puede ser apropiarse, escoger, tomar. Esos serían los otros nombres que le podemos poner, pero en esta ocasión yo lo dejé allí. Adquirir la naturaleza divina. Mi texto base los traigo en segunda de Pedro, o capítulo 1, 5 al 7, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos, hermanos, de cómo el Señor nos obsequia la naturaleza divina y cómo también se puede perder esa naturaleza divina, ¿verdad? Cómo podemos no perder, sino dejar de darle continuidad. Porque cada uno de los atributos que el Señor nos da no se pierden, sino que somos nosotros los que dejamos de darle continuidad o en otras palabras, de seguir dándole, de seguir alimentándonos, pues, mantener viva cada uno de esos atributos, ¿verdad? Que nosotros adquirimos, óigase bien, cuando ya somos salvos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que personas que no son salvas no van a poder entender esto. Primeramente, podemos ver en la parte introductoria, ¿verdad? Quiero que preste un poquito de atención en esto, ¿verdad? Que es una introducción que puse, pues, ¿verdad? Y quiero que todos seamos partícipes de ello, ¿verdad? En la congregación de los santos, la mayoría ha sido salvo por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Ya no será partícipe de la gran condenación que experimentarán aquellos que aún no se han arrepentido, aquellos que no han confesado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ahora, siendo salvo, le queda por perfeccionar su vida cristiana, poniendo toda diligencia. Hemos estado viendo en otras ocasiones diligencia. Ahora pude ver un poco más hasta qué otros, podemos decir, aplicaciones podemos dar la diligencia. Podemos decir que es rapidez, destreza, celeridad, prontitud, atención, celo, cuido, esmero, interés, procedimiento, solicitud, actuación, aplicación, actividades, ¿verdad? Eso significa diligencia. Eso es diligencia. Hay muchos elementos involucrados en la definición de ¿verdad? Aunque para algunas personas solo significa sencillamente trabajo duro. Perfectamente podemos resumirlo de esa manera. Pero lo más ideal es que apliquemos cada una de las que anteriormente les mencioné, ¿verdad? Trabajo duro. Porque podemos trabajar duro con diligencia, pero en otros ámbitos. Pero hay mucho más que debemos entender. Las personas con disciplina tienen una meta, una visión, un objetivo, un propósito. De lo que quieren alcanzar con sus esfuerzos. Escúchese bien, con sus esfuerzos. Esa palabra que significa, dice con sus esfuerzos, está, podemos decir, muy limitada, porque se está refiriendo solo a esfuerzos de ellos mismos. En otras palabras, hay como cierto egoísmo, ¿verdad? Si lo podemos entender de esa manera. Hay cierto anhelo, pero un anhelo que podemos decir que es un anhelo
muy vano, ¿verdad? Alcanzar sus propios esfuerzos, mantener, escúchese bien, mantener esta visión en mente les ayuda a estar enfocados en esa área, aunque en esta sea laboriosa y metidiosa o meticuloso, ¿verdad? La persona. Sucede algo muy extraño, hermanos. Aquí vamos. Hay personas sin visión u objetivo en la vida que pueden trabajar con diligencia para hacerse inevitablemente infelices. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Óigase bien. Sucede algo extraño. Hay personas sin visión u objetivo en la vida que pueden trabajar con diligencia para hacerse inevitablemente infelices. ¿Verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque sus metas, podemos decir, contestando a lo otro también, que sus metas las están haciendo en vanagloria. Que sus metas las están realizando como hombres. ¿Verdad? Que sus metas ellos las están poniendo por lo que ellos son. ¿Verdad? Por lo que ellos pretenden ser, pero más no saben que lastimosamente ellos podrán esforzarse todos los días de su vida en esta tierra. Pero si esas metas no las tienen enfocadas en algo o en alguien, lastimosamente esas metas se van a venir a pique. Ustedes son testigos de muchas personas que han sido multi-archimillonarios y lastimosamente ya no están en este mundo. Yo he escuchado decir de esas personas cosas, idolatrías del mismo hombre idolatrando al mismo hombre. Y eso no me ha extrañado a mí. Para nada me ha extrañado, no me ha sorprendido. Porque este mundo lastimosamente de eso vive, de la idolatría de los demás, idolatrar a los demás. Lo que sí me hubiese sorprendido es que me hubiesen dicho, esta persona rindió su vida a Cristo. Eso sí me hubiera sorprendido. O me hubiera sentido un poco más agradable que dijera, este hombre donó tanta X cantidad de dinero para la obra del Señor, para misiones. Pero eso nunca se escucha. Generalmente solo vemos aquello del triunfo del hombre, el triunfo del hombre. Eso es lo que nos da a entender acá. Que son diligentes, pero de la manera humanamente, como hombres, no espiritualmente. A eso quiero llegar, ¿verdad? Entonces, ¿qué conlleva esto? Un colapso. A un colapso porque nada dura para siempre. Pero si vemos las cosas del Señor, sí duran para siempre. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué nos ha obsequiado Dios a nosotros? ¿Quién me puede decir que dure para siempre? La vida eterna. ¿Será que la vida eterna vale más que todos los millones de este mundo? ¿Se fijan? Son cosas que la humanidad no ve. Incluso en cristianos vemos eso. Me he sorprendido que muchos jóvenes de iglesia, yo tengo muchos amigos, compañeros conocidos, incluso pastores de iglesias, que en vez de dar una palabra de aliento o predicar la palabra en el celular o en sus cuentas, sacan idolatrando a hombres. Camisas con nombre de fulanito de tal. Me sorprende eso, ¿verdad? Entonces, a ese grado es que estamos nosotros, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo, hermano? Como decía, porque sus metas y propósitos, ¿verdad? Y propósitos los están haciendo como hombres con pensamientos vanos, o sea, no dependieron ni pidieron ayuda de lo alto,
no han puesto su fe en algo, han puesto su fe en algo irracional, en algo superficial. Es como que yo venga y ponga mi fe en esto. Yo no puedo poner mi fe en una madera. Yo no puedo poner mi fe en una silla. Sé que la silla me está sirviendo, pero hasta ahí nomás. Pero va a llegar un momento que esa silla ya no me va a aguantar y yo la tengo que desechar. Yo no puedo poner mi fe en ello. ¿En quién tengo que poner mi fe yo? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él me ha dado, me ha obsequiado ese regalo precioso de la salvación. Me ha dado esa dádiva que yo no me la merezco. Y ninguno de los que estamos aquí la merecemos. Pero miren qué lindo donde nos tiene el Señor hoy. Amén, hermanos. Miren qué lindo donde nos tiene. Por consiguiente, óigase bien. Por consiguiente, nadie se salva por sus propios esfuerzos o méritos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. ¿Verdad? Entonces sabemos que la salvación la recibimos por gracia. Por eso es que recibimos la salvación. Por otro lado, la gracia no salva a nadie. Óigase bien lo que les voy a decir. Por otro lado, la gracia no salva a nadie para convertirlo en un trozo de madera. ¿Se entiende, verdad? La salvación, el Señor nos la obsequia, pero es algo que nosotros debemos explotar, porque dentro de la salvación hay muchos atributos, y son atributos que conforme nosotros vamos creciendo, conforme nosotros vamos estudiando, y conforme nosotros nos enriquecemos, esos atributos salen. El mismo Espíritu del Señor nos lo saca, porque eso están dentro de nosotros. Les repito, la salvación a nadie, la gracia no salva a nadie para convertirlo en un trozo de madera o roca. Sin ninguna función dentro de la congregación, la gracia vuelve activa a las personas. En muchas congregaciones se encuentran muchas personas que solo están viendo, como dicen popularmente, los toritos de largo. Están como en el antiguo Coliseo romano, que llegaban muchos a deleitarse y solo a estar viendo. E incluso haber sacrificios, se hacían sacrificios y de los mismos cristianos. Y pudiendo alguien levantar la mano, pudiendo alguien decir algo, no lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban petrificados, no podían moverse. Entonces, lo que podemos ver es que la fe es algo que nosotros no la merecemos, pero el Señor nos las obsequia. Pero dentro de la fe hay muchos atributos los cuales nosotros debemos explotar. Una persona que es salva, óigase bien, y su vida espiritual no está muy activa, lastimosamente, hermanos, no está viviendo una comunión con Cristo. Sí, una persona que no predica, una persona que no lee su Biblia, una persona que no ora, una persona que no se congrega. Mire cómo estamos hoy. Eso es producto de la falta de fe, que precisamente ese es el tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Dios ha obrado con diligencia en nosotros ahora. Nosotros
tenemos que obrar con diligencia para Él. Lindo es saber que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros sucios e inmundos y cochinos pecados, ¿verdad? Para que nosotros hoy estuviésemos acá. Óigase bien, no alcanzamos nuestra salvación por nuestra propia voluntad. Escúchese bien. Nuestra salvación no la alcanzamos por nuestra propia voluntad. No. Tampoco, hermanos, la alcanzamos sin nuestra voluntad. ¿Se entendió? Son cosas verdades, hermano. Nosotros no podemos alcanzar la salvación, como lo dijimos en el texto. Por obras no podemos alcanzarla. No podemos, porque es un regalo que el Señor nos obsequia, ¿verdad? Tampoco la alcanzamos sin nuestra voluntad. Ha sucedido que a veces se ha predicado a personas, ¿verdad? Incluso han habido hermanos que me han acompañado, ellos mismos son testigos de ello, que se les ha predicado y al final ellos pueden entender todo, pero si esa persona no tiene voluntad propia de aceptar a Jesucristo en su corazón, lastimosamente sucede eso. Él cree que por su propia voluntad él va a lograr la salvación, él sabe que es un pecador, pero lastimosamente no quiere alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad. Es algo muy contradictorio, pero es así. Si nosotros no tenemos voluntad, ¿verdad? Por decir así, de andar en los caminos del Señor, por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo, por nuestra propia voluntad. Pero sabemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos da esa voluntad? ¿Quién nos da la voluntad? El Espíritu Santo es el que nos da esa voluntad. ¿Se entiende? Por nuestros propios méritos no podemos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Vámonos a la Biblia. Hebreos 3:1. Mire lo que nos señala la Biblia acá. ¿Lo tienen, hermanos? Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Santos porque estamos en la iglesia, porque somos santos ya. Partícipes del llamamiento celestial del Señor. Donde Él nos diga que nosotros tenemos que ir, hay que ir. Del llamamiento que nos hizo a través de la salvación. Nosotros, siendo partícipes del llamamiento que Cristo nos ha hecho, debemos considerar lo que Él ha hecho por nosotros, respetar el gran sacrificio que hizo al morir en la cruz por cada uno de nuestros sucios y cochinos pecados. Algunos miembros de la congregación, como debemos hacer, o mejor dicho, en esta congregación hay hermanos que saben mucho de la construcción, ¿verdad? Cómo se toman las medidas, el material que se tiene que escoger, el mejor cemento, el piedrín, no sé qué cosa más le ponen, ¿verdad? Yo soy
un poco miófito en ello. Pero sé que lo mejor es escoger el mejor material para obtener un buen resultado, ¿verdad? De una construcción, o sea, de una pared o para la construcción de una casa. Debería escogerse los mejores materiales, ¿verdad? Se toman las medidas, me imagino, se hacen los planos, ya se va diciendo cómo va agarrando forma aquello, ¿verdad? En la vida del cristiano, amados hermanos, sucede lo mismo. Dios nos escogió, nos ubicó en un lugar, ¿verdad? Que tiene que estar en la parte o en construcción, ¿verdad? Podemos decir, nos puso en un lugar y ahora Él quiere que nosotros empecemos a hacer una construcción en nosotros mismos. ¿Y cómo así, hermano? ¿Cómo nos vamos a construir nosotros mismos? Estamos hablando para salvos, ¿verdad? Y estamos hablando espiritualmente. De la misma manera que un constructor escoge el mejor bloque, escoge la mejor piedra, pero usted es el que tiene que empezar a escoger los bloques para su misma construcción espiritual. Y la primera piedra que va a poner usted en su vida cristiana, óigase bien, la primera piedra que nosotros tenemos que poner en nuestra vida cristiana es la principal piedra. Esa piedra tiene que ser bien ubicada, bien balanceada y debe tener las medidas adecuadas porque ahí va a ser, por decir así, la simiente o el nacimiento de un edificio que usted va a hacer. Y esa primer piedra, amados hermanos, esa primer piedra es la fe. Es la fe. Nos dice la palabra del Señor en Hebreo 11:1. Vámonos a la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, ¿verdad? Así que el primer sedimento o la primera piedra o bloque, o llámese como usted le quiera poner para la construcción de la edificación de ese palacio, tiene que ser la fe, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor ahí, acompáñenme en varios textos que vamos a hacer para parte. Apenas estamos en la parte introductoria, hermanos. Vámonos a la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. 8. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Verdad?
Por la fe también, la misma Sara, 11, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y así sucesivamente podemos ver los logros y todas las promesas que se pudieron recibir a través de la fe. La Biblia y este capítulo es testigo de cada una de las promesas que nuestro Señor le dio a cada uno de ellos. Siendo pues la fe la primera piedra para que nosotros levantemos este edificio, la podemos ver en el inciso A, punto 1. Divina edificación solo en Cristo, ¿verdad? Esa edificación solo la podemos obtener por medio de la fe a través de Cristo Jesús. Pero tomemos en cuenta, como les dije al comienzo, que si nosotros dejamos de estar edificando esta piedra, de estarla preservando y a la misma vez ir uniendo otras, se nos puede perder esa edificación. ¿Cómo se pierde la divina edificación? Vamos a ver dos aspectos que pueden ser esenciales en la vida cristiana. Vámonos a 1 Timoteo 1:4. El primer peligro que podemos encontrar para perder la edificación en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra, ¿tienen? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, ¿verdad? Viendo un poco el contexto histórico, podemos notar acá en este capítulo, ¿verdad? Esta carta a Timoteo, la preocupación que Pablo tenía, porque en aquella época se estaban dando muchas anomalías, ¿verdad? Pudieron haber surgido falsos profetas, falsas doctrinas y quién sabe qué cosas más, ¿verdad? Leyendo nuestra Biblia a profundidad podemos analizar ello, ¿verdad? Podemos ver la gran preocupación de Pablo por Timoteo, advirtiéndole que no enseñen diferentes doctrinas ni que presenten atención a fábulas ni a genealogías interminables, ¿verdad? Aquí podemos ver la preocupación que el apóstol estaba sintiendo por Timoteo. Tomemos en cuenta que Timoteo era muy joven, era su hijo prácticamente en la fe. Entonces tenía excesivamente celo, ¿verdad? No por Timoteo, sino por la palabra de Dios, que fuese transversada, que fuese manipulada de otra manera, que fuese dada como en una falsa doctrina, que cayera en herejías. Entonces era la gran preocupación que podemos ver que Pablo tenía aquí al escribir esta carta a Timoteo, ¿verdad? El primer aspecto que vemos es la fábula. ¿Qué es la fábula? Es narración de pura ficción, alegoría, en que por medio de la personificación de los seres irracionales, inanimados o abstractos, se da cualquier tipo de enseñanza. ¿Se entiende, verdad? Muchas personas utilizan fábulas
o cuentos, pero a veces son cuentos que son transgiversados, ¿verdad? Cuentos que si nosotros prestamos atención cambian el sentido. El sentido a veces en las Sagradas Escrituras. Yo me he encontrado con mucho de ello, ¿verdad? Mucho cuidado con lo que predicamos, con lo que enseñamos y con lo que aplicamos a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos estar totalmente seguros y debemos estar también muy empapados del tema. Y para eso nosotros tenemos nuestra Biblia. No podemos caer en ese jueguito, ¿verdad? Que se ha estado, vuelvo a retomar en la internet. Muchas personas están predicando, pero las predicaciones que esas personas están haciendo son predicaciones que son, podemos decir, predicaciones que van fuera de sí. Predican la prosperidad, predican a un Jesús no crucificado, predican a un Jesús que lo han visto de otra manera. Incluso me he encontrado ahí que una persona ofendiendo a Jesucristo. Yo me pregunto, ¿quién es esa persona para ofenderlo? ¿Quién? Entonces no tenemos que caer en ello. Tenemos que estar muy seguros, hermanos, de nuestra fe, en dónde la tenemos que tener puesta, ¿verdad? Toda persona que se ha rendido a Cristo puede andar creyendo, no puede andar creyendo en cuentitos que muchos predican. En la actualidad hay muchas personas, ¿verdad? Y a la misma vez hay mucha apostasía en la iglesia. Dicen predicar a Cristo y su vida dice lo contrario. Dicen amar al prójimo y lo que hacen es odiarlo. Eso es lo que se está viendo, ¿verdad? Un verdadero cristiano siempre tiene que poner su fe en Cristo. No tiene que andar poniendo ídolos en sus corazones. ¿Cuáles pueden ser estos ídolos? El principal ídolo que puede existir en una persona que ha perdido la fe, óigase bien, es mi yo. Mi yo y yo y yo y yo y nadie más que yo. No voy a ir a la iglesia hoy. No, no quiero ir y ya está. ¿Quién me va a sacar de ahí? Es mi yo. ¿Se entiende, verdad? Mi ropa, mi casa, mis zapatos, mi manera de cómo me ando vistiendo. Ando mejor vestidita que la otra hermana. Mi trabajo, hermano. Sí, a veces yo soy testigo, que Dios me perdone muchas veces que yo he faltado acá y Él lo sabe, pues que yo falto no porque yo quiero hacerlo, sino porque lastimosamente el trabajo que yo tengo en ocasiones por exigencia tengo que estar yo ahí. Pero a veces somos atrapados por nuestro propio trabajo. Y yo creo que eso no debería de ser justificación para nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dejamos para orar? ¿Cuánto tiempo dejamos para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dejamos para evangelizar o para hablarle a alguien, a nuestros vecinos o a alguna persona que está necesitada que se le predique la palabra? ¿Cuánto tiempo? Pero a veces tenemos más tiempo para otra cosa. Tenemos tiempo para chismografiar, tenemos tiempo para chismes, tenemos tiempo para nuestros afanes. Esto me recuerda aquel pasaje en la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesucristo decidió visitar a Marta y a María. María estaba muy atenta, ¿verdad?, a lo que Jesucristo estaba diciendo, pero lastimosamente Marta estaba muy afanada en sus cosas. Muchos andamos en afanes,
y nos olvidamos de aquel que nos obsequió el regalo de la vida eterna. Nos olvidamos de que nosotros tenemos esos atributos divinos que por medio de la salvación florecen en nosotros, ¿verdad? Nos olvidamos de todo ello. A veces no tenemos tiempo, como lo dije, ni para venir a la iglesia. Es lastimoso, hermanos, que muchos se apartan de servir a Dios para servirse a sí mismos. Pero déjenme decirle que eso es penado. Con Dios no podemos jugar. Yo no puedo hoy estar aquí y el día de mañana decir, no, no quiero. O el otro día que me toque, no voy a hacer yo el estudio que lo haga otra persona. Yo no puedo, porque es un compromiso que yo he adquirido conmigo mismo. Y no solo conmigo, lo he adquirido con Dios, ¿verdad? Eso se llama diligencia. Si ya tenemos comprometido nuestro tiempo, comprometamos más nuestro tiempo al Señor. ¿Para qué? Para que andemos en fe. Eso es andar en fe, hermanos. De esa manera también nosotros cuando faltamos, óigase bien, cuando nosotros faltamos a un compromiso o alguna actividad, independientemente quien la haya dicho, quien la haya organizado, como por ejemplo los cultos en los hogares, la predicación, el venir a la iglesia, déjenme decirle, hermanos, que de esa manera estamos negando a Cristo. Sí, de esa manera nosotros estamos negando a Cristo. Si negamos a Cristo, usted ya no tiene, podemos decir, una alma recta. Ya cuando empezamos a apartarnos del Señor, ya nuestros pensamientos se van volviendo pensamientos de no cristianos. Nuestra alma se va endureciendo y ya no tenemos totalmente una alma recta delante del Señor. Nos dice la palabra del Señor en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Verdad? El justo por su fe vivirá. El otro aspecto que vemos cuando es el peligro, estamos viendo los aspectos del peligro de perder la fe. Genealogías interminables. ¿Qué podemos entender por genealogías interminables? Esto es lo que podemos señalar que es aquello que utilizan algunos de acontecimientos que les ha ocurrido en su vida. Y ahí van, y ahí van, y van, y van inventando. Prácticamente son otros cuentos. Esas son genealogías interminables. Personas que quizás pueden decir y hablar de salvación, pero prácticamente quizás no son salvos. Mucho cuidado, porque yo no puedo creer en alguien que aún no ha abandonado su vida de pecado y lo cuenta como un testimonio. Tengo que estar seguro que verdaderamente esa persona ha cambiado. Aún así, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos andar creyendo en cuentecitos que
nos puedan contar. Que vine y toqué a alguien y lo sané. Eso es absurdo, discúlpeme la palabra. O que el Señor me puso en mi corazón que hoy tengo que ir a comer a su casa. Por favor. Cositas así, ¿verdad? O que me diga a alguien. Hace poco me pasó, valga la redundancia. Llegó alguien pues a mi casa y buscándome y porfiando, y a la misma vez cuando me dijeron me sentí un poco celoso porque la persona llegó a decir que yo andaba dándome la del cristiano y me sentí muy ofendido. No por mí, sentí que ofendieron al Señor. Y yo he aprendido a ser muy celoso en ello, ¿verdad? Entonces, pero en vez de molestarme, como les he dicho, nosotros tenemos que gozarnos, ¿verdad? En vez de molestarme, me puse y dije yo, que el Señor tenga misericordia de esa persona. Porque caemos a esto, genealogías interminables. Supuestamente la persona llegó para, lo entendí como para exhortarme o para hacerme ver que yo andaba jugando. Pero me sentí muy triste, ¿saben por qué? Porque esa persona llegó y no saben cómo llegó. Llegó bolo. Entonces yo me sentí mucho más triste por él. Entonces lo que hice yo fue que el Señor tenga misericordia por él. Me explico, es algo, es un ejemplo de genealogías interminables. Yo no puedo dejar que alguien llegue y quererme pisotear, no a mí, porque nosotros no somos nada, pero sí a lo que representamos, que es a Cristo. Pero si nosotros nos dejamos decir y porfiar que esto no es así, que esto sí, que esto es allá, no podemos. En ese aspecto nosotros tenemos que ser celosos, ¿verdad? Si nos quieren inculcar o decirnos otro tipo de doctrina, la cual no es la que nosotros tenemos con llevar. ¿Se entiende, hermanos? O quizás podemos encontrarnos con una oveja o con un cerdo disfrazado de oveja. Eso es lo que podemos encontrarnos. Este mundo está lleno de eso, de muchas personas que, de muchos cerdos, podemos decir así, que andan disfrazados de oveja, queriendo se las dar de cristianos, pero lastimosamente no lo son, ¿verdad? Yo con esto no quiero decir que soy full, no, hermanos. Yo estoy aprendiendo mucho y seguiré aprendiendo mientras Dios me siga instruyendo en su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos tener fe. Porque la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Vámonos a la palabra ahora en Juan 20:31. Ya hemos visto dos aspectos que son muy, muy delicados, de los cuales nosotros no tenemos que descuidarnos: las fábulas y la ideología irracionales. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuáles son las cosas? Las que tenemos en las Sagradas Escrituras. Si nosotros leemos nuestra Biblia, nadie nos va a contar cuentos. Nadie nos puede venir a impresionar con esos cuentitos irracionales, ¿verdad? Interminables, con toda esa ideología de hombre. Segunda de Timoteo 3:15. Dice la palabra: y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos da a entender acá? Que la fe, hermanos, la podemos obtener por medio de las Sagradas Escrituras. Aquí podemos obtener la fe, ¿verdad? Este es nuestro manual, amados hermanos. Eso es lo que nos da a entender acá. Dice que es de la niñez. No se está refiriendo a un niño, no se está refiriendo a Paulito, ¿verdad? No se está refiriendo a la niña que está acá. No, se está refiriendo a nosotros mismos. Porque cuando nosotros volvemos a nacer, empezamos a gatear, hermanos. Empezamos a gatear en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no nacemos aprendidos. Conforme nosotros nos vayamos alimentando de la palabra de Dios, va creciendo nuestra sabiduría, va creciendo nuestro conocimiento a través de ella, ¿verdad? Las cuales nos pueden hacer sabios, dice. ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? ¿Y cuál es esa salvación? En Cristo Jesús. Por fe, hermano, usted puede comenzar o seguir construyendo esa pared en usted para vivir en plena comunión con el Espíritu Santo, escogiendo los mejores bloques y materiales para que nuestra vida espiritual sea cada día más íntegra y entregada a Cristo. La fe la encontramos, la fe la puedo encontrar principalmente congregándome, orando, predicando, meditando la palabra de Dios, presentando un buen testimonio. Así puede empezar a encontrar su primer bloque, ese bloque que hemos venido mencionando, ese primer bloque para poder crear un palacio dentro de nosotros, al final, para que el Espíritu Santo vive y more con plenitud, con cada una de esas virtudes, ¿verdad? Con cada una de esas virtudes, atributos que nosotros podemos adquirir, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hebreos 11:6. Vámonos a la palabra. Ya casi estamos culminando, hermanos. ¿Por qué la fe, hermanos? Sé que vimos la fe en los estudios que tuvimos de la confesión de fe. Creo que fue a mí que me tocó dar ese estudio. ¿Por qué insistimos tanto en la fe? Porque precisamente nosotros somos hijos de Dios y nosotros por fe tenemos que andar. Nosotros tenemos que andar por fe, amados hermanos. ¿Lo tienen? Hebreos 11:6, perdón. Hebreos 11:6. Miren lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que hay y que es galardón de los que le buscan. Aquel que no tiene fe, no tiene a Cristo en su corazón. Así nos está diciendo. Sin fe no podemos agradar al Señor. Es necesario que nos acerquemos por medio de la fe a Dios, para que nosotros algún día Él nos pueda dar un galardón por tener esa preciosa fe. La fe también puede ser, al obtener la fe nosotros podemos obtener otras ganancias,
o podemos adquirir otros atributos, otras, podemos decir, adquisiciones que Dios nos da a través de la fe, para los que apuntan. La fe es también la sustancia de la cosa que se espera. Hechos 11:1 es un mandato. Marcos 11:22, Primera de Juan 3:23 es un don de Dios. Romanos 12:3 es obra de Dios. Hechos 11:21, Primera de Corintios 2:5 es preciosa. Segunda de Pedro 1:1 es santísima. Judas 1:20 es fecunda. Primera de Tesalonicense 1:3 es arrepentimiento. Marcos 1:15, Lucas 24:47 es don del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:9 es justificación. Hechos 13:39 es salvación. Marcos 16:16, Hechos 16:31 es satisfacción. Hechos 15:9, 26:18 es luz espiritual. Juan 20:31, Gálatas 2:20 es vida eterna. Juan 3:15, 16:6, 40:47 es descanso. Es descanso en el cielo. Hebreos 4:3 es preservación. Primera de Pedro 1:5 es adopción. Juan 1:12, Gálatas 3:26 es acceso a Dios. Romanos 5:2, Efesios 3:12 es herencia de las promesas. Gálatas 3:22, Hebreos 6:12. Eso y mucho más podemos ver y encontrar que es la fe, ¿verdad? ¿Cuántos beneficios podemos obtener a través de la fe? Vimos apenas una porción de los beneficios, pero sabemos que la principal razón de un cristiano es tener fe, es lo principal. Sin fe ya sabemos que no podemos, es imposible agradar a Dios, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar usted, amado hermano, solo por obtener la fe? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? La pregunta sería, ¿quiénes se animan a reencontrar su fe? ¿Quiénes se animan nuevamente a andar en fe? ¿Quiénes se animan a seguir viviendo por fe? ¿Quiénes?